Buenas tardes, amigos televidentes de Canal 4. Estamos ubicados en la oficina de la Asociación para el Desarrollo Integral Maya Axmol en San Marcos, en donde pues estarán brindando una conferencia de prensa en este momento con relación a la coyuntura política y también relacionado al tema del COVID-19. Bienvenidos. Muchas gracias, amigos de los medios de comunicación local. Les damos la cordial bienvenida, así también a los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones que conformamos la Asamblea de Pueblos del Departamento de San Marcos. Estamos el día de hoy con muchas preocupaciones sobre, bueno, especialmente por esta coyuntura que vivimos, por la pandemia que está afectando a nivel mundial y por supuesto al país, pero también por la situación política que este mismo ha generado, en donde hay mucha preocupación también de las comunidades y de los pueblos ante la pobreza que hemos vivido durante hace muchos años, ante los problemas sociales, políticos, económicos. Entonces sí, en verdad estamos sumamente preocupados por eso. Entonces, para ello hemos preparado un comunicado para manifestarnos ante esta situación, y para ello pues también vamos a invitar a los compañeros y las compañeras que van a tener bien dar a conocer el comunicado. Muchas gracias. ¿Su nombre? María Ramírez. Cuéntenos acerca de este conocimiento. Bueno, buen día para todos los oyentes que nos están viendo. En esta oportunidad voy a dar la lectura al comunicado que nos acaba de mencionar el compañero. Dice así: Asamblea de los Pueblos de Chechmán, San Marcos, comunicado al Gobierno de la República de Guatemala. Señor Presidente Alejandro Yamatei Falla, Gabinete del Ministro de Asesores, señores diputados, Departamento de San Marcos, Congreso de la República, señor Gobernador Departamental de San Marcos, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, autoridades municipales y comunitarias. En el contexto del estado de la calamidad pública por el COVID-19, como Asamblea de los Pueblos de San Marcos, manifestamos: primero, las condiciones infrahumanas en las que los diferentes gobiernos han sometido a la población no permiten en este momento hacer frente de manera estructural, objetiva, veraz e integral, pero sobre toda humana, a la pandemia del COVID-19. Segundo, hacer frente al COVID-19 demanda una institucionalidad sana, eficaz, transparente, que prioriza lo humano sobre lo económico. Tercero, los pronósticos iniciales de la expansión de la pandemia no ha tenido las dimensiones esperadas para Guatemala, gracias, inciso A, a las medidas sanitarias gubernamentales tomadas al inicio. Inciso B, el aporte invisibilizadas desde las instituciones, saberes y prácticas de los pueblos ancestrales. Inciso C, la buena voluntad de los pueblos de atender las medidas implementadas. Cuarto, valoramos positivamente la reacción pronta para la atención del COVID-19, pero repudiamos el trasfondo de varias medidas asumidas e implementadas por su gobierno. Inciso A, el endeudamiento del país a través de organismos financieros internacionales y el no uso apropiado de dichos fondos para la atención principal al tema de salud y a la crisis provocada por las medidas implementadas. Inciso B, la puesta en marcha de una agenda perversa de parte de un sector nefasto, incrustado en el Congreso de la República, en plena calamidad pública, legislando en favor del poder económico y político nacional e internacional, con excepción del decreto 15-2020, el cual urge hacerle realidad y auditar su ejecución, manteniendo el espíritu de favorecer a los sectores más vulnerables. Inciso C, bajo argumento de estado de calamidad, se fortalece políticas de militarización de nuestros territorios y la criminalización social del oponente,
Ahora, incluye a todos que denuncian la corrupción de funcionarios públicos, los sesgos y la falsedad de algunas medidas en atención al COVID-19. Efectos a las medidas. La atención de la calamidad centralizada o concentrado desde el Poder Ejecutivo, sus ministros y asesores en conflicto con el Congreso y desvinculada de las autoridades municipales y departamentales. Medidas médicas, clínicas y sanitarias, económicas y políticas tomadas de manera apresurada, provocando efectos contrarios a los resultados esperados. Estimación del otro, el extranjero, pérdida del sentido comunitario versus lo personal, familiar, rechazo al migrante retornando el olvido de su aporte, remesas a la economía familiar y nacional. Los hospitales regionales y nacionales, puestos y centros de salud, al igual que la red hospitalaria establecida para la atención de la emergencia, siguen sin el abastecimiento suficiente para cubrir la crisis. Valoración del quehacer del personal médico y paramédico en esta labor humanitaria. Continúa práctica de cooptación de los medios de comunicación y ataque frontal a los medios alternativos de información. Comisión Presidencial contra la Corrupción anulada desde su concepción y establecimiento. Gracias, voy a pasar la parte. ¿Su nombre? Buenas tardes, Justo Jiménez, del Movimiento de Trabajadores Campesinos, y somos parte de la Asamblea de Pueblo de San Marcos. También ante este estado que hoy estamos pasando, como Asamblea de Pueblos también demandamos lo siguiente. El primero, en su conjunto, a los diversos órganos de gobierno, asumir con fin último el bienestar presente y futuro del pueblo guatemalteco. También saludamos al miembro de un equipo COVID-19 en soporte a la política en atención a esta etapa de calamidad. Esperamos una actuación apegada a la verdad, eficiencia y transparencia. A las diversas instituciones, tanto la PDH, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, la Comisión Presidencial contra la Corrupción, garantizar y proteger los derechos humanos laborales de los sectores ya de por sí violentados estructuralmente y ahora precarizados aún más por la pandemia. También demandamos al Congreso de la República y los diputados del Departamento de San Marcos ejercer la función de legislar y velar por el cumplimiento de los planes y políticas de gobierno. También demandamos y saludamos a la iniciativa del Ejecutivo de establecer una comisión con personas ilustres del país en soporte a la buena gobernanza y el establecimiento de políticas. Presentamos nuestras recomendaciones para su efectivo funcionamiento y contribución a la buena gobernanza con política del Estado. Como Asamblea de Pueblo de San Marcos, también tenemos nuestros compromisos, la cual hacemos resaltar, coadyuvar a establecer una plataforma común para la defensa de la vida y la madre naturaleza, en la cual confluyamos en diversos momentos y espacios territoriales a lo nacional, comunidades, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales. Para ello es importante considerar. También como compromiso, como Asamblea de Pueblos, trabajar por superar la fragmentación y marginalidad en que nos ha sometido permanentemente por el Estado y grupo de poder económico nacional e internacional. También establecer iniciativas locales y regionales que nos permita hacer un frente común para la atención al último derecho que nos está quedando, arrancar el derecho a la vida, a nuestra convivencia con la madre naturaleza. Establecer mecanismos de auditoría social y política fundamentados en los derechos de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, obligado a las autoridades para el cumplimiento de los derechos humanos y colectivos que establece el artículo 1 al 4 y el artículo 101 al 6 y los convenios de la OIT y otros tratados internacionales
Aquí consideramos oportuno demandar y cooperar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 y apostar a la nueva ética política que deja atrás el abuso del poder, la corrupción e impunidad del Estado. San Marcos, Techechman, 22 de mayo del 26, perdón. Miguel Maldonado, miembro de la Juventud Revolucionaria Organizada Jacobo Arbenz, Juventud Roja. El análisis que queda y la síntesis de la carta que se hace hacia el gobierno central de Guatemala y sus diferentes ministerios sería la siguiente, ¿no? El COVID-19, si atendemos un poco a la historia de la humanidad, podemos decir y afirmar que es un producto humano, porque históricamente el ser humano ha dominado la naturaleza, y en el afán de dominio de la naturaleza se crean diferentes dificultades para la misma y para la misma existencia humana, porque el predominio de la naturaleza del ser humano nos hace quedar en una posición de superioridad ante ella, y no una convivencia como la que plantean ancestralmente nuestros pueblos. Y es algo que debemos de recalcar y también ser conscientes de que pues debemos de actuar acorde a lo que la naturaleza demanda. El momento político a nivel mundial es mutante debido a que se toman políticas que atienden más a formas dictatoriales que conocemos en la historia, ¿no? Y se nos hacen recordar el conflicto armado interno, la guerra en Guatemala, la guerra civil, y son medidas que no van acompañadas, por ejemplo, de planes concretos que dejan más en la incertidumbre a nuestros pueblos, a la gente que sobrevive día a día con la economía informal, que se le llama. También se sigue estigmatizando a nuestros pueblos y sumiéndonos más en la miseria a quienes viven en el campo, porque el campo sigue sabiéndose y sigue diciéndose en América Latina que es el atraso de nuestras sociedades civilizadas que se encuentran en el centro de las ciudades, de las metrópolis. Es algo que debemos de atender y también hacerle saber a los señores que manejan el gobierno que pues debemos de pensar más allá de unas políticas que sean meramente paliativas, porque también tenemos gente que trabaja en el Ministerio de Cultura y Deportes, pero vemos que también nuestros poetas, nuestros músicos, los artistas están en una incertidumbre total, quienes no tienen ingresos fijos, ¿no? También las clases virtuales, sabemos que Guatemala y también tenemos un ejemplo en México, lo que quiso hacer Peña Nieto con entregarles tabletas a los niños, pues lo que sucedió fue que resultaron vendiendo, empeñando esas tabletas porque la gente no tenía ni siquiera para pagar la energía eléctrica, algo que sucede en Guatemala. No tenemos una energía eléctrica que sea nacional, que sea de servicio público, como lo merecen ser todos los servicios básicos. Demandamos también el cambio estructural que debe sufrir nuestra sociedad. Lo mejor es que sea de una vía pacífica, porque se debe nacionalizar la energía eléctrica, se deben nacionalizar todos los servicios públicos, por lo menos ante esta pandemia. Es algo que le hacemos llegar también a saber a los grandes sectores de las cúpulas que dominan la política en Guatemala, y también hacer conciencia a los sectores empresariales que ante esta pandemia no están atendiendo de forma humana la integridad física de quienes crean la riqueza en el país,
que es el proletariado, la clase trabajadora. Se ve también en el horizonte que va a existir una brecha mucho más grande de la que ya existe entre las clases sociales, todo lo cual profundiza más las contradicciones de clase a nivel nacional y nos deja también las puertas abiertas a un descontento social general en el cual también entrarán las capas medias de la sociedad, y está en manos de quienes también gobiernan Guatemala en tratar de paliar esta gran brecha que se abrirá y que posiblemente pueda desembocar en un conflicto social. Ante esto, también podemos señalar que los préstamos que ha hecho el gobierno de Guatemala ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son préstamos que no son regalo del gobierno, sino que son préstamos que se pagarán por muchos años por la clase trabajadora, por el campesinado, que es quien mantiene la riqueza de este país. También a los sectores que trabajan en el extranjero, nuestros hermanos migrantes, y por tanto debemos de comprender que estos préstamos deben ser bien canalizados y no usados para lo que históricamente ha sido en Guatemala la corrupción, que viene desde la colonia hasta nuestros días manifestándose en diversas formas. Así que hacemos un llamado a los políticos a trabajar con ética y también a canalizar los recursos a donde deben ir, porque vemos que estas medidas que están siendo tomadas no vienen acompañadas por una concreta propuesta que le diga a la gente, bueno, quédate en casa, pero tienes para comer, tienes para mantenerte vivo, por lo menos durante esta pandemia. Así que este es el llamado, compañeros, y la síntesis que queda abierta también al análisis y a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de la prensa. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Porque en verdad sí, lo que también quisiéramos dar a conocer es que la situación que pasa la gente, es decir, los comerciantes informales, que desde que se establecieron estas medidas restrictivas no pudieron ingresar a los mercados locales para vender sus productos. De alguna manera esos productos están echados a perder y que llevan un capital, y que eso, para recuperar, por supuesto que se va a llevar, digamos, a la gente a la deuda, digamos. Luego a la gente que no tiene un trabajo fijo, digamos, como por ejemplo los pilotos, los ayudantes, los que sobreviven de tiendas, digamos, pequeñas, es decir, ¿de qué van a sobrevivir, ¿no? Los campesinos, por supuesto, hemos recibido denuncias o quejas de los hermanos de la costa y del altiplano que tenían un trabajo, pero que en este contexto se les ha cortado. Ahora, ¿de qué van a vivir? O sea, en lugar de que las cosas mejoren, las situaciones se ponen muy difíciles. Y por supuesto que tenemos que estar claros que la situación de salud en Guatemala pues ha sido muy débil, sin medicina, sin atención, y por supuesto que Guatemala no estaba preparado, digamos, ante esta situación, y ahora se desnuda, se evidencia mucho más en este contexto de la pandemia. Así como decíamos, el problema de la desnutrición, el empobrecimiento, pues se agudiza mucho más en esta situación. Entonces, por eso es que hacemos un llamado a la población, a las organizaciones sociales, a académicos e instituciones del Estado, que en realidad hagamos un frente nacional, departamental y regional para poder fiscalizar estos recursos, para fiscalizar a las instituciones del Estado, es decir, porque también, es decir, es darle cumplimiento a toda la normativa legal que tenemos en el país. Eso todo está en ley. Ya tenemos en el Código Municipal el tema de la auditoría social, que muy bien lo podemos hacer
desde los municipios, desde el departamento, es decir, a través de las autoridades comunitarias, a través de los liderazgos comunitarios y las organizaciones, para que nosotros nos demos cuenta de la ejecución de estos fondos, que muy bien hacía énfasis el compañero, porque estos préstamos que ahora ha adquirido el país no lo va a pagar el gobierno, lo vamos a pagar todos los habitantes del país, y quizás más los que no tienen ingresos y no los de los grandes poderes económicos, que así sucede en este país. Así es de que, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Don Rolando, haciendo un resumen, ¿cuál es la petición que hacen ustedes directamente a las autoridades y a la población? Bueno, la petición concreta que hacemos es que en realidad se dé apoyo, ayuda a las familias más vulnerables. ¿Quiénes son las familias más vulnerables? Las mujeres. Hay muchas mujeres, es decir, que no tienen las condiciones para poder sobrevivir en este contexto y por las medidas que se imponen en el país. Por supuesto que familias muy vulnerables también que tenemos en el departamento, es decir, que han vivido, muchos de ellos, la pobreza o la extrema pobreza, ¿verdad? Las comunidades, los pueblos. Entonces, es decir, que esta ayuda en realidad llega. Pero lo otro es que también que estos recursos en realidad lleguen a donde corresponde, porque lo que nos preocupa es que estos préstamos que se han hecho también han sido entregados a las mismas empresas, ¿va?, del país. A Energuate, por ejemplo, se le entrega, bueno, yo no sé exactamente la cantidad, pero se le ha entregado una cantidad, y cuando esto correspondía a la gente para que pudiera pagar su energía eléctrica durante estos 3 meses, ¿va? Pero lamentablemente nadie pudo defender, digamos, este planteamiento de la gente para que esto se diera, digamos, para que, es decir, se exoneraran los pagos de los servicios básicos, porque eso era la propuesta que en realidad sí convenía para el pueblo, pero en este caso nadie defendió esta propuesta. Sí, hay algunos, por supuesto, que lo defendieron, pero no fueron suficientes ante los demás, que tenían la propuesta de simplemente aplazar, digamos, aplazar esos pagos y diluirlo en los meses posteriores, digamos, ¿va? Entonces, esas son las peticiones, y por supuesto que también se fiscalicen estos recursos por parte de la misma población, ¿verdad? Pero de manera organizada, por supuesto. ¿Qué están haciendo las familias directamente Así como ha llegado al final la conferencia de prensa acá en el Salón Techman de las oficinas directamente de la Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala Maya, en donde pues han dado a conocer su postura ante la difícil situación que está enfrentando el país con relación a la pandemia del COVID. Nuestro apoyo total hacia la 16 Compañía de Bomberos Voluntarios de San Marcos ante esta difícil situación que también se está viviendo acá en la cabecera departamental. Sabemos de que pronto saldremos adelante. Con las imágenes de mi compañero Luis Fuentes, reportó Besaín Jiménez. No simplemente tampoco fortalecer el paternalismo.